Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos en este maravilloso día, en este día muy bendecido por el Dios Todopoderoso, bendito Jehová de los ejércitos. Hermanos, en este día vamos a continuar con este estudio del libro de Lucas, capítulo 8 y lleva por nombre El endemoniado Gadareno. Lucas capítulo 8 del verso 26 al 30 dice la palabra de Dios, amén. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Este pasaje es un pasaje muy revelador, es un pasaje en el cual leemos, escuchamos, ¿verdad?, a un hombre que estaba poseído por una legión de demonios, dice la palabra de Dios, que era de la región era Gadareno, amén. Entonces este hombre ya tenía pues mucho tiempo así, ¿no? Pasa mucho como cuando vemos a aquellas personas que caminan por las calles, que andan solos, que hablan como solos, ¿verdad?, que a veces les tienes que tender la mano a los alimentos y hablan solos, etcétera. Entonces andan sin ropa también, a muchas personas andan desnudas, ¿verdad?, hombres y mujeres. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto a estas personas de esa manera, ¿no?, que decimos que están locos, que están enfermos, pero no sabemos realmente qué es lo que pasó con ellos? Y esas personas, o las que vean posteriormente a este estudio, pues van a entender que esas personas están endemoniadas, que tienen espíritus inmundos, y vayan ustedes a saber cuántos demonios tienen, por lo cual estas personas están así como locas, que tienen esquizofrenia, que se desnudan en las calles, ropas menores en las calles. ¿Por qué? Porque pues están endemoniados, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué habrán hecho estas personas para estar así de esa manera? Pues no lo sabemos, hermanos. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela aquí, ¿verdad?, que el bien, ¿no?, desde antes que se fundara la tierra. Amén. Bueno, entonces vemos que cuando este hombre vio a Jesús, lanzó un gran grito, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que el demonio, o los demonios que estaban poseídos en este hombre, atormentando, ¿verdad?, reconocieron a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Amén. Entonces, observemos que los demonios, los espíritus inmundos, el mismo Satanás conoce a Jesús, lo conoció en persona, ¿verdad?, cuando lo tentó ahí en el desierto. ¿Sí? Conoce la autoridad que tiene, conoce la autoridad que Jehová su Padre le ha dado, porque es el Hijo más amado. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús lo empezó a ministrar, ¿verdad? Entonces Jesús empezó a reprender a ese demonio que tenía, ¿sí? Pero dice que cuando lo atar y encadenar, reventaba las cadenas. Se infiere que los ataba con cadenas espirituales, ¿no?, o con grillos, y rompía esas cadenas. No lo ataban físicamente, porque muchas personas de esas que andan en las calles como locas no están atadas, ¿verdad? Están atadas que algo les pasó, algo le hicieron. Entonces Jesús lo estaba ministrando y ese espíritu pues era fuerte, ¿no? Entonces que rompía esas cadenas espirituales y Jesús le estaba mandando que saliese el hombre, ¿no? Sin embargo, cuando pasaba eso, era impelido, dice, y los mandaba al desierto, ¿no? Lo mandaba a caminar nuevamente. Sin embargo, Jesús le pregunta, y le dice: ¿Cómo te llamas? Le está preguntando al demonio, no al joven o a la persona que está endemoniada, sino le está preguntando al espíritu inmundo que posa en él. Y le dijo:
legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Imagínense una legión de demonios, de aproximadamente 2,000 o 3,000 demonios que tenga una persona, y hay personas que tienen más, ¿verdad? ¿Cuáles? No sabemos, ¿sí? No sabemos qué tipo de demonios o espíritus inmundos, ¿no? Sin embargo, hermanos, los espíritus inmundos o demonios llegan al hombre por los pecados, ¿sí? ¿Qué tipo de pecados? Pues los pecados propios, los que uno comete, ¿verdad? El robo, el chisme, el sexo oral, la pornografía, la lascivia, concupiscencia, malos pensamientos, ¿sí? ¿Qué otro tipo de pecados también? Pecados de hechicería, de brujerías. No quiere decir que lo estés haciendo ahora, ¿no? Y si lo estás haciendo, arrepiéntete, porque es un pecado que tú vas a llevar una consecuencia a la generación de tus hijos. Sí, pero esos pecados de brujerías y hechicerías, hermanos, son del pasado, que tú los hiciste, que no has confesado esos pecados. O sea, el confesar los pecados no nada más son pecados propios, hermanos, son pecados que tú cometiste en el pasado. Y muchos de nosotros que nos convertimos a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos fuimos ahí a los pies de una virgen y le dijimos que sanaran a mi hijo, a mi hija, etcétera? Hicieron un pacto. Entonces ahí también esos pecados de pactos pueden ser de sangre o puede ser de pactos a santos, ¿verdad? Que tú te pusiste una bata de San Juan Tadeo, de la Virgen, o cuando hicieron de San Diego, ¿verdad? Cuando el 12 de diciembre. Todos esos, hermanos, son pactos, y eso trae una consecuencia del pecado, amén, en el tiempo, ¿no? Entonces también otros son los pecados por las traumas, ¿no? Los accidentes, el bullying, ¿sí? Los traumas te hacen, te traen en encargo, ¿no? Un accidente en la bicicleta, en la moto, en el carro, lo que haya sido, que te hayas caído en la casa, etcétera, ¿no? En el baño. Todos esos son traumas que ahí entran demonios de miedo, de muerte, etcétera. También están maldiciones generacionales, hermanos, que son aquellos que cometieron nuestros padres, ¿verdad? Lo mismo. Entonces ahí también nosotros tenemos que desligarnos de esos pactos generacionales que hicieron nuestros padres. Si alguno de nuestros padres practicó la hechicería, la brujería, o si mató a alguna, ¿verdad? O si despojó de tierras a las personas, o si les mintió, les robó, etcétera, todo es, o violó, o que ella le haya dicho a alguien una cosa y no haya cumplido, no haya cumplido con su palabra. Todos esos, hermanos, son pecados generacionales, y todo eso va arrastrando situaciones en nuestra vida que nosotros en la parte espiritual no lo vemos, pero sí afecta a nuestra parte física, ¿no? Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, y los demonios viven en el alma se posicionan en nosotros, en nuestra mente, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Pues porque somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos espíritu y cuerpo. Nuestro cuerpo necesita un alma y necesita un espíritu. El espíritu es el Espíritu de Dios, y el alma es el que le da la vida, son los pensamientos, ¿verdad? Son las emociones, el alma son las emociones, la mente, las capacidades del pensamiento. Entonces, cuando tú tienes algo en tu vida, ¿qué pasa? Te emocionas, ¿verdad? Y es en el alma donde se guardan esas emociones. Cuando hay alguien muere de tu familia, ¿qué pasa? Pues hay una emoción de miedo, de angustia, ¿verdad? En el alma. Amén, gloria a Dios. Y está el cuerpo físico, lo que siente, lo que nosotros sentimos de la angustia, el cuerpo físico también cuando estamos tristes, nuestra fisonomía cambia, ¿no? Cuando estamos alegres, nuestra fisonomía cambia, ¿verdad? Amén. Que es la carne, ¿no? Y el espíritu, que es la vida, que es la conexión con el Padre, con el Padre Altísimo, con Jehová, con Dios, ¿verdad? Que es la conexión que cuando nosotros hacemos comunión con el Padre, está cerca de nosotros, ¿no? Si nosotros no tenemos comunión con el Padre, pues el Espíritu Santo de Dios está dormido, ¿no? El Espíritu Santo de Dios todos los seres humanos lo tienen, pero en muchos está dormido, en otros que nos acercamos a la palabra, el Espíritu de Dios lo alimentamos, lo activamos, estamos siempre en la presencia de Él, ¿verdad? O pretendemos estar en la presencia de Él, amén. Y bueno, y es como nosotros vamos a ir fortaleciéndonos, ¿no? En el Espíritu Santo de Dios, y cuando fortalecemos el Espíritu Santo de Dios, nuestra alma y nuestro cuerpo están bien, amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, este varón que cuando vio a Jesús dio un gran grito, dice la palabra de Dios, ¿verdad?
pues esos espíritus inmundos, esa legión conocía la autoridad de Dios, conocía al Dios Altísimo, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cómo lo libertó? Pues él estuvo declarando la palabra, atándolo y encadenándolo, ¿no? Atándolo, encadenándolo y expulsándolo para que saliera de ese cuarto. Pues iban saliendo, pues significa que iba saliendo poco a poco, porque es una legión, hermanos, ¿sí? Muchos demonios, ¿de qué tipos? De muchas cuestiones que ya platicamos aquí, que son los pecados, ¿no? Entonces, hermano, cada pecado que nosotros cometamos es un demonio, imagínense. Cada pecado que nosotros cometamos, confesemos esos pecados, se van apilando en nuestro cuerpo, en nuestra alma, ¿sí? Se va contaminando. Por eso mucha gente, hermanos, muchas personas pues tienen males, ¿no? Como el cáncer, la diabetes, esquizofrenia, muchos malestares, ¿no? El cáncer sobre todo, ¿no? Es que a veces son desconocidas por la ciencia, ¿no? Pero sí, eso está provocando pues todo lo que estamos haciendo nosotros, todo lo que estamos haciendo mal, lo que hicieron en el pasado nuestros padres también, eso repercute en nuestra vida. Y hay veces pueden ustedes observar que muchas familias, ¿verdad? Hay veces la murió de cáncer, la mamá tiene cáncer, la hija tiene cáncer, la nieta tiene cáncer. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Pues eso es algo está indicando, ¿no? ¿Cómo es posible que todos tengan cáncer? Dices, no, porque pues es la herencia, sí, es la herencia espiritual de las abuelas, paternos, maternos, o tatarabuelos, ¿verdad? Que se desencadenó en una maldición generacional de ese tipo de enfermedad. Y entonces, ¿cómo lo podemos cortar? ¿Cómo lo podemos evitar? Pues confesando los pecados, apartándonos de ese pecado generacional, ¿verdad? Quebrantando ese pecado generacional, renunciando a ese pecado por nuestros padres para que no llegue a nuestros hijos. Amén, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Amén. Entonces, ¿cómo podemos ser libres, hermanos? ¿Cómo podemos ser sanos? Primero debemos de usar y declarar la palabra de Dios, que es en el nombre de Jesús. ¿Cómo usamos la palabra? Es el libro profético del Dios poderoso, ¿verdad? Tenemos que aprender la palabra porque ahí están las armas con las cuales vamos a derrotar a nuestros enemigos. Amén. Dice Marcos capítulo 16, verso 17, y estas señales seguirán a los que creen, dice, en mi nombre echarán fuera. Y lo dijo Jesús. Entonces todos los que creen en su nombre echarán fuera demonios. Créanlo, pero para eso tenemos que pasar por un proceso, ¿no? En Mateo, en capítulo 12, verso 28 al 29 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios hecho demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear la casa? Bien, entonces aquí Jesús, ¿verdad?, nos está indicando a echar fuera los demonios en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es más fuerte que Satanás. Amén. Gloria a Dios. Y entonces quiere decir que en el nombre de Jesús ha llegado el reino de Dios y ahí hay autoridad. Pero también, hermanos, si nosotros decimos salte, te vas, ¿sí? Entonces ese demonio, ¿cómo se va a ir? Si no le atamos primero, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que atar? ¿Qué tenemos que hacer? Atar y encadenar a ese demonio, lo mismo que hacía Jesús, ¿sí? Que ató y encadenó al demonio esa de legión, de ese hombre que estaba endemoniado, que llevaba por nombre los tuvo que atar y encadenar para expulsarlos, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuando estemos orando, cuando estemos expulsando a los demonios o a los espíritus inmundos, ¿verdad? Tenemos que atar primero a ese demonio, atarlo y encadenarlo. Y en el nombre de Jesús te vas de mi vida, te vas de mi casa, te vas de mi familia, de mis finanzas, de todo lo que ustedes quieran declarar. Amén, gloria a Dios. Entonces, si ustedes están notando que está pasando algo en su casa, en su familia, rebeldía con sus hijos, problemas en la familia, con el esposo o con la esposa, muchos pleitos, no se ponen de acuerdo, etc. Entonces está pasando algo, está sucediendo, hermanos. O está yendo mal en el trabajo, o ya tiene desgano, tiene flojera, no quiere hacer algo está sucediendo ahí entonces. O sea, ese algo que está sucediendo ahí es porque algo estoy provocando yo también. No nada más llegan las cosas porque sí.
Unas cosas las provoco yo, que son los, pero también otras, hermanos, se provocan de personas externas, en este caso cuando hacen brujería, hechicería, ¿sí? O etcétera. Por ejemplo, ¿no? Que eso es muy común desde la antigüedad, sigue existiendo eso. Entonces, ¿cómo vamos a expulsar los demonios, espíritus inmundos? Pues debemos de, ¿sí? Espíritu inmundo, o decir el nombre del espíritu, ¿no? O demonio. Hermanos, ya les dije que todo lo que nosotros, si es por pecados propios, cometemos chisme, robo, todos esos son demonios o espíritus inmundos, que nosotros abrimos la puerta, pues cuando se abre una puerta, que abrimos esa puerta, ese pecado, pues, ese pecado de chisme, de robo, de hurto, de lascivia, de malos pensamientos, de lujuria, de pornografía, ¿no? Todo eso son demonios. Entonces, ¿dónde están? Pues se penetran en el alma, en los pensamientos, y ahí están trabajando, mientras que uno no esté orando y no se los encadenarlos y expulsarlos en nuestra vida, ahí van a seguir. Amén. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues decir el nombre del espíritu, ¿sí? O del demonio, te ato y te encadeno, y en el nombre de Jesús te mando directamente para dentro de los abismos. ¿Por qué para dentro de los abismos, hermanos? Pues porque si lo mandan a lugares secos, el demonio se va a lugares secos, ¿no? Algún lugar, por ahí va a vagar, por decir así, ¿no? Porque ya lo sacaron de su casa, ¿no? Que era el hombre fuerte, ya lo sacaste de su casa, pero va por allá y se aburre y dice, bueno, pues como no hay nada por acá, pues voy a regresar a la casa donde yo salí, pero dice que sale y que trae así y se hacen más fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que no suceda eso, tenemos que mandarlos para adentro de los abismos directamente, y cuando se van adentro de los abismos ya no vuelven a salir. Amén. ¿Cómo lo tenemos que hacer, hermano? Pues con mucha fe, ¿sí? Tenemos que resistir al diablo, ¿sí? Con oración, con ayuno, ¿verdad? Reprender a los espíritus inmundos, al demonio, los demonios, declarando la palabra de Dios, declarando la palabra, ¿sí? En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, declaramos la palabra, porque la palabra es escudo, adarga es su verdad, dice la palabra de Dios. Amén. Tenemos que estudiar, ¿no? Y en el nombre de Jesús, expulsar a los demonios con oración. Y si tienen aceite ungido, pues también ocupen un poquito de aceite ungido, ¿no? Amén. ¿Cómo debemos estar para la guerra espiritual, hermanos? Pues esto, muchas veces no quieren hablar sobre esto, ¿verdad? Porque piensan que estar en la iglesia es ir a sentarse a escuchar la palabra. Eso es bueno, pero la palabra de Dios nos pongamos en guerra espiritual todos los días. O sea, la guerra no es con los hermanos, sino son contra principados, potestades, gobernadores, con huestes del mal, con los hechiceros, con los brujos, todos aquellos que nos hacen daño, ¿no? Y entonces que no seamos inmaduros, ¿no? Si ya sabemos la palabra de Dios, entonces tenemos que ponernos en guerra, tenemos que ponernos en guardia todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Para qué? Pues para estar firmes, para estar fuertes, para estar libres, para estar sanos. Amén, gloria a Dios. Entonces, para prepararnos para la guerra, hermanos, tenemos que confesar los pecados. No se va a mover nada, ni van a expulsar demonios, ni espíritus inmundos, si no están limpios de pecados. Entonces, los pecados, hermanos, no son los que cometimos nada más el día de hoy. Ya comenté hace unos momentos, ¿verdad?, que los pecados son aquellos pecados, aquellos más renunciados, que no reconoces, ¿sí?, en lo más profundo de tu corazón y tus pensamientos, de tu alma y tu espíritu, que no reconoces que están ahí, mientras que tú no confieses el pecado, ¿sí?, que te humilles ante Dios para que Él te limpie ese pecado, para que Él reconozca realmente que tú estás siendo sincero. Ese pecado que llevas ahí, mientras que tú no lo confieses y no sea con sinceridad, ahí va a estar, ¿sí? Entonces tenemos que desconfesar de palabra todos los pecados, hermanos. Todos, desde cuando estábamos niños, cuando ya teníamos más conciencia, adolescentes, cuando estábamos viviendo a los 18, 20, 30 años, los años que tengas, ¿verdad? Pero todos esos pecados tenemos que confesarlos, hermanos. Tiene que ser de palabra, tenemos que declarar la confesión, para que entonces nosotros seamos perdonados y poco a poco vayamos limpiando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, y se va a reflejar, ¿no? Se va a reflejar eso. Entonces, tenemos que confesar pecados habidos y por haber, todos los que hayan hecho, todos se lo van a confesar al Padre, ahí en lugares apartados, ahí humillados de rodillas, ¿verdad?, clamando al Dios, pidiéndole perdón,
confesando el pecado y renuncie, ¿no? Señor, renuncio a este pecado, perdóname, límpiame en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te acuerdo que hice tal, que robé tal, que le hice maldad a tal, que le prometí a tal persona que nos íbamos a casar y ya no nos casamos, etcétera, no sé, lo que ustedes consideren, pero todo eso, hermanos, si ustedes prometieron algo y no lo cumplieron, es un pecado, porque no cumplieron, pues, dieron su palabra y no cumplieron, amén. Entonces, hermanos, hay que orar y ayunar, ¿sí? Entonces, el orar nos va a permitir estar en conexión con el Dios Todopoderoso, en su palabra, meditarla, aprender de ella, aprender bastante de la palabra para poder, ¿no? Y ayunar, ¿para qué, hermanos? Para fortalecer el espíritu. El ayuno tiene un propósito, yo decía en otros temas anteriores, que el ayuno tiene un propósito para nuestra vida espiritual. Amén. Hay que estar en alabanza al Dios Todopoderoso, ¿verdad? En todo momento. Y, hermanos, desplegar ángeles para que ayuden en la administración. Ángeles es importante cuando estemos nosotros orando. Desplieguen sus ángeles. Dice la palabra que tenemos asignados 2 ángeles, ¿verdad? Guerreros. Pero podemos utilizar más ángeles. 10 ángeles, 1 legión de ángeles, 2 legiones de ángeles, como quieran. Arcángeles también, que son los que van a ministrar en ese momento las actividades donde yo estoy proclamándole al Padre, donde yo me estoy poniendo en conexión con el Padre. Y los ángeles con sus espadas de fuego, ellos van a guerrear, pero tengo que darle la orden para que los ángeles vayan y busquen, patrullen todo el espacio donde yo me encuentro, ¿verdad? Donde estoy orando, todo espíritu inmundo, todo espíritu demoníaco que se mueva en los aires, que se mueva por la casa, en el territorio de la casa, etcétera, que los busquen, los encuentren, los aten y los encadenen. Esa es la clave, atados y encadenados, y que los manden para dentro de los abismos en el nombre de Jesús. Y ahí pueden nombrar ustedes a todos los espíritus inmundos, todos los demonios que están y encadenar, que está afectando en su vida, ¿verdad? Espíritu de cansancio, demonio de cansancio, de escasez, espíritus de pesadez, espíritu de flojera, de desánimo, de soledad, espíritus, todos esos los ato, los encadeno y los mando directamente para dentro de los abismos en el nombre de Jesús, amén. Y todos se van a ir. ¿Por qué? Porque estamos declarando la palabra de Dios, estamos utilizando la autoridad que nos dio Jesucristo, que dijo que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios y espíritus inmundos, amén. Los cautivos sanaremos enfermos y proclamaremos su palabra de su reino en todo momento, en todo lugar. Hermanos, bueno, aquí entonces este varón, el endemoniado Gadareno, imagínense cómo iba a ser libre si tenía una legión de demonios, ¿verdad? Y ya tenía mucho tiempo así. Dice que vivía en los sepulcros. Imagínense que vivía allá en el cementerio, donde muere mucha gente de enfermedades, los mataron de lo que haya sido, ¿no? Por brujerías, hechicerías, por lo que haya sido. Imagínense, vivía allá en los sepulcros. Cuánta contaminación tenía este varón también, aparte de lo que le habían hecho o que le hicieron. Son maldades, ¿verdad? Y esta persona, pues estaba endemoniada, se desnudaba, ¿verdad? Andaba por las calles, etcétera, pero como pues la gente decía, pues está loco, pues no le hacían caso. Sin embargo, cuando llega Jesús a esa región, ¿verdad?, lo ve y este demonio exclama, da un grito fuerte: tienes contra mí, Hijo de Dios Altísimo, ¿no? Lo reconocían, sabían que tenía la autoridad y le tenían temor, ¿verdad? Porque el diablo tiene temor de la palabra de Dios, tiene temor en nombre de Jesús, tiene temor de la sangre preciosa de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, declaremos la palabra, hagamos la guerra espiritual. Tenemos que defender nuestra familia, tenemos que defender lo que es de nosotros, lo que Dios nos ha dado, nadie nos los va a quitar, ni el enemigo nos los puede quitar, porque somos hijos de Dios Altísimo, tenemos en nuestra sangre el ADN de nuestro Padre, amén, y nuestras credenciales no son credenciales de este reino, no es de la tierra, sino tenemos credenciales del Todopoderoso allí en los cielos, que es el trono de Jehová, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Bueno, pues dejo hasta aquí este estudio, hermanos. Espero en Dios Todopoderoso que sea una palabra de mucho conocimiento para ustedes, ¿verdad? Pero que sigan ustedes escudriñando la palabra de Dios
para poder libertar a nuestra familia, a nuestra casa, ¿verdad? Todo lo que poseemos y lo que tenemos. En el nombre declaro, Señor, te damos gracias por este momento de estos estudios, Padre amado. Bendito eres, Señor, porque tú eres el que derramas la inteligencia, la sabiduría, Señor. Tú eres el que derramas el discernimiento, entendimiento. Tú das, Señor, la guianza y la dirección, Señor, para el estudio de tu palabra, Señor. Bendito eres, mi Señor. Derrama, Señor, en cada uno, Señor, de las personas que están escuchando estos audios, Señor. Bendícelos poderosamente, Señor. Derrama tus múltiples misericordias en su vida, Señor. Y todo por lo que estén pasando, Señor, por esas tribulaciones, por esas tempestades, Señor, pon tu mano poderosa ahí, pon tu diestra poderosa en cada uno, vidas de su casa, de su familia, de sus finanzas, Señor, y tú restaura poderosamente, oh Padre amado, redarguye su corazón, su alma, su cuerpo, su espíritu, sus pensamientos, oh Padre amado, y que tu palabra es obediencia, Señor, y que todo lo que está escrito en tu palabra es poderosa, justicia y verdad. Y declaro, Señor, que esta palabra, Señor, se siembre en cada uno de los corazones y los pensamientos de todas estas personas que escuchan estos audios, Padre amado. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, en este día y en esta hora, todos los que nos escuchan, Dios les bendiga, les proteja, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.